en esto que estamos viviendo hay que pensar en la repercusión global de esta locura local. Pero lo peligroso es que es una locura con respaldo popular. Estamos hablando de una dictadura del atropello, del irrespeto a todo. Sí, pero váyase despacio, que en la democracia, vox populi, vox dei. Tú vas a un proceso electoral, tú ganas. Y bueno, tú llegas hasta donde ese pueblo te lo pueda permitir. Entonces, esto que estamos viendo es que, bueno, es como aquello de que cuando éramos muchos, entonces parió la abuela. Entonces resulta que uno creía uno que lo había visto todo en dictaduras, en irrespeto, en asuntos de, por ejemplo, en asuntos de imperios. Se supone que lo habíamos visto todo, de improperios, de tufos imperiales, de descalificaciones, pero no, de repente se acaba de inaugurar en Estados Unidos una dictadura del mal gusto con respaldo popular. Con respaldo popular. O sea, son asuntos muy, muy serios. Esto es una especie de contrarreforma, pero Martín Lutero es el demonio. Óyeme, son palabras difíciles. La contrarreforma vino a dignificar a aquella iglesia católica pervertida totalmente, la venta de las bulas. O sea, las tesis de Martín Lutero surgen del deterioro ético, el nivel de corrupción, de la desbandada moral de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, viene una contrarreforma. No, el problema es que aquí el Martín Lutero de esta contrarreforma se llama Donald Trump, que como bien acaba de señalar Cristian, es el único delincuente con sentencia de un juez de todos los supuestos delincuentes que él está irrespetando. Porque usted lo atraparon en los Estados Unidos, ilegal, pero las leyes dicen que un juez tiene que determinar que usted debe ser deportado. Hay todo un protocolo. Por consiguiente, usted es un presunto. O sea, el que ya no es un presunto es ese señor. Sí, pero el problema es que él no habló mentira nunca. O sea, las elecciones se dieron después de la sentencia. Después de que él dijo todo lo que dijo. Bueno, lo que vimos en el 2016. Ahora, el problema de esto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque si esto fuera solamente, es como que el demonio con R entró a Nicaragua y tiene a un Trujillo Somoza dirigiendo a Nicaragua. Y Nicaragua está hecha a pedazos. Y se deteriora Nicaragua. Sí, pero Nicaragua no tiene influencia en mi país. Ni tiene que ver con Costa Rica directamente. Entonces uno lamenta mucho lo que está pasando en Nicaragua. No, el caso norteamericano no es así. Porque salvo con esta esperanza de que el BRICS se fortalezca y les sirva un poco de contrapeso, son los dueños del mundo. E incluso con una capacidad para convertir la mentira en verdad. Porque no sé si ustedes sabían que los norteamericanos perdieron la guerra en Vietnam. Pero el poder de comunicación de Hollywood nos ha convencido de que no. Hollywood hace una película donde te convence que el invasor a un país soberano es el héroe. O sea, imagínense ustedes que René Fortunato mañana va a hacer una película, Cabral, el jovencito Cabral va a hacer una película donde el héroe es el hijo de eso mismo que vino en abril 28 en la invasión de abril 28 del 1965. Y la gente lo aplaude, un Rambo, aplauso. Entonces, esto no es fácil lo que está pasando, porque hasta ahora habían unos, yo lo llamo los 5 jinetes del apocalipsis. De esos 5 jinetes del apocalipsis, hay 4 que se han arrimado a Trump para conseguir el poder político que le faltaba, comandados por Elliot Moore, que es el peor de todos. Y digo el peor porque ya en su soberbia, en ese orgasmo de sentirse que logró ser dueño ya no solo en la parte económica, sino en la parte política, levantó su mano e hizo el saludo nazi. Y eso es maravilloso cuando son cosas gráficas, porque ya no entra tu opinión y tu argumento de gran intelectual contra el mío. No, ahí está. Pero en eso andaba el Zuckerberg, el de Facebook, el de Meta.
son los dueños del mundo. O sea, entre Bezos, Amazon, Elon Musk, el de Meta, el Zuckerberg y el otro, solo saquen a Bill Gates. Esos otros cuatro dicen mañana tumbo a tal o cual gobierno y lo tumban con una facilidad increíble, porque tienen más poder que los mismos estados. Ningún gobierno en el mundo, quizás China, tal vez Estados Unidos, soporta que esos jinetes del apocalipsis le apunten y le tiren a matar. Entonces, de repente estamos aquí en una situación sumamente delicada, porque ¿hacia dónde va a llevar esto? Podemos hacer un ejercicio de imaginarnos cosas. O sea, imagínense que de repente un país, qué sé yo, Colombia o Brasil, puede ser Brasil, cualquier país de esto, de repente diga, no, yo voy a ocupar Panamá. O sea, imagínense, Lula da Silva dice, no, nosotros vamos a ocupar territorio panameño. También, también vamos a ocupar territorio de Finlandia, Unión Europea. Nosotros, Brasil, o Colombia, o México, va a hacer eso. No, porque es bueno poner el ejemplo. Porque eso es lo que está pasando. O sea, hay un presidente electo democráticamente en los Estados Unidos que acaba de decir en las últimas semanas que va a ocupar Groenlandia. Coño, pero que Groenlandia pertenece a la Unión Europea. Dinamarca. Sí, a Dinamarca. Y Dinamarca es parte de la Unión Europea. ¿Es eso? Ellos siempre... Eso es verdad. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y podemos continuar y señalar cosas terribles. Sí, pero lo que yo voy es, ¿esto hacia dónde conduce? Porque, señor, usted ganó, es un presidente democráticamente electo en el territorio de los Estados Unidos, pero usted quiere ir más allá. Fíjense que no estoy tocando las cosas más internas, me estoy quedando en lo que tiene que ver con el resto del mundo, porque esta reflexión nos lleva a una situación difícil, terrible, ¿y las Naciones Unidas para qué se crearon? Fue para eso que se crearon. O sea, Naciones Unidas fue creada en aquellos acuerdos por Segunda Guerra Mundial para que ser el gran árbitro y evitar los grandes abusos. Sin embargo, Naciones Unidas solo funciona cuando esto no tiene que ver con los 5 grandes países, entre ellos Estados Unidos, el gran invasor el líder mundial del atropello en términos de número de invasiones, China, que es comunista, no se diga más, libertad de expresión, bien, gracias, todo ok, libertad de prensa, respeto, todo esto fuera, vamos a hablar de China comunista, Rusia, ateo y disociadora. Rusia, una dicta blanda del señor Putin. Y dije 3. Y Francia e Inglaterra con un Reino Unido con un pasado imperial monstruoso, abominable, terrible. Entonces, Naciones Unidas contra esos 5 y sobre todo dije Rusia y dije China y digo Estados Unidos, no existe. Entonces, ¿qué va a pasar con los efectos de lo que se ha iniciado en los Estados Unidos en el resto del mundo? ¿De qué manera va a reaccionar el mundo ante las medidas terroristas? Dije medidas terroristas de Estados Unidos frente al resto de los países. Porque es que el señor presidente electo democráticamente, Donald Trump, va a por el territorio panameño. ¿Y qué va a pasar? Va a por el territorio de Groenlandia. Sí, pero cuidado. Esos son los que él ha admitido francamente. Hoy cuando él diga voy a por el gobierno de la República Dominicana. Porque mañana puede no va a ser Abinader, porque Abinader no va seguro. O sea, y cuando Trump diga no, es que no me gusta, yo voy contra Petro. Y comience un plan Cóndor segunda parte. O sea, ¿qué va a pasar en el mundo?
Porque de grandes polvos es que vienen los lodos. Estamos en una situación de un presidente que considera que él puede obrarse y no sentirlo. O sea, él no tiene el mínimo sentido del respeto de nada y con apoyo popular. Y yo no estoy hablando, insisto, de los temas, ni siquiera estoy hablando del tema de que él dijo que solamente hay dos géneros, que de sexo, varones y hembras y estas cosas. Yo no estoy hablando de eso. Ni siquiera estoy hablando de que salió de la OMS, que eso es mucho decir. Es una anotación, ahora que tú haces ese recuento latinoamericano, de desprecio. Él desprecia, pero lo dijo, que es el asunto. No, es que ellos no necesitan a nosotros más que nosotros a ellos. Latinoamérica, cuando se habló de Latinoamérica, o sea, no importa. A propósito de eso que tú dices, el día que él quiera obrarse en cualquiera de las regiones, no importa y va a tener aplauso de un amplio sector. Pero el asunto es muy delicado, porque a veces nosotros queremos que estamos acabando y es con nuestra... ¿Cómo digo? Está acabando y es con tu vida. En el sentido de que, por ejemplo, el señor Marco Rubio, que es un halcón ultraderechista, tiene muchos amigos empresarios, algunos con aspiraciones presidenciales, y es muy chévere con nosotros. Fíjense cómo ya vamos a tener embajador, aplausos. Y el Marco Rubio como le digo, que está a la ultraderecha de Reagan. O sea, Thatcher era una especie de Vladimir Ilich Lenin al lado de este señor. Pero es amigo de nosotros y nos tiró unos versos bonitos en su comparecencia en el Congreso. Aplausos. Gracias, don Marcos. Perfecto. Sí, pero vamos a sentarnos a ver qué va a pasar cuando se deporten millones de mexicanos, que son los haitianos de la economía estadounidense, aquí. O sea, ¿cómo va a afectar a la industria agroalimentaria la deportación de esa mano de obra, la que hace el trabajo duro en la economía norteamericana? Pero atención, que eso va a aumentar los precios de esos productos, eso va a provocar inflación, eso va a fortalecer el retorno de las inversiones norteamericanas al resto del mundo, va a fortalecer el dólar. De todo lo que yo estoy hablando nos afecta a nosotros. Total. Pero la política de traer las inversiones en Asia hacia Estados Unidos significa que la niña bella para la economía dominicana, para el Estado dominicano, se llama el nearshoring. La chulería de la cercanía. Es decir, ¿cómo nos vendemos nosotros en Asia? Mira, tú tienes tus empresas en China, eso queda muy lejos. Si tú la traes de China y la colocas en la República Dominicana, que es la puerta, la frontera imperial, decía don Juan. Mira, eso lo llaman nearshoring, la ventaja que te da. Por ejemplo, usted sabe el atractivo de ese bendito puerto de Manzanillo. Tú sabes que tú puedes decirle a un inversionista, ven para acá, que nosotros estamos a hora y media del territorio de los Estados Unidos. Pues todo eso se va para el caray. O sea, todo esto, en la medida que se vaya aplicando, va a afectar la economía de los dominicanos residentes allí. ¿Y qué es la economía dominicana sin remesas, sin el lavado de activos, sin el narcotráfico y sin la prostitución? ¿Ustedes se creen que esta chulería de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento cae del cielo? No. Aquí hay una economía subterránea, que usted se encuentra con un señor que le dice, ¿y cuánto usted gana? Yo tengo un trabajito allí, gano 60,000 pesos. Cuando usted conversa, resulta que no son 60,000 pesos, porque él es parte de una red, de una mafia narco o de corrupción en el Estado. Por eso, la famosa expresión, ve acá, y no dije que estamos mal, pero todos los sitios están llenos. En un país donde el 80% gana mucho menos de 60,000 pesos. O sea, el 80% de los dominicanos, supuestamente, ganamos mucho menos de 60,000 pesos. Ajá. Oh, mira qué bien. Sí, como un general que gana 90,000. Un coronel gana 70. Y usted sabe cómo se vive con 70,000 pesos mensuales. Gana, no, tiene un salario. Gracias. Estoy generalizando, corrijo, estoy generalizando que es un error. Ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo.
Pero en definitiva, la situación nuestra con esto de Estados Unidos, con este gobierno de Trump, es un asunto sumamente preocupante. Yo creo que Roberto Álvarez y los teóricos de la geopolítica, ojalá que el presidente invite a tomar café a Iván Gatón, porque yo creo que la República Dominicana va a tener que emplearse a fondo en su manejo internacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque somos una vil colonia en términos de nuestra terrible dependencia de los Estados Unidos, y lo que está pasando y puede pasar en Estados Unidos es sumamente terrible. Además de lo más grave de todo es que con estas medidas terroristas, porque para mí un Estado que comience anunciando que va a ocupar territorio de otros países, si eso no es terrorismo, que venga Dios y lo vea. O sea, si que un presidente de un país diga que él va a ocupar territorio de otro, no es una medida terrorista. Entonces, si usted ataca a los países del mundo con medidas terroristas, ¿qué caray usted espera que tarde o temprano ocurra con las víctimas de sus actos de terrorismo? Entonces, como le digo, en medio de todo esto está la patria nuestra, con 2,5 millones de dominicanos fuera, el 85% de nuestras importaciones recibidas de allá, el turismo viene en un porcentaje altísimo también de allá. Ellos nos gobiernan y controlan directa o indirectamente todas las instituciones del Estado Dominicano con cierta importancia si tiene que ver con economía y sobre todo con seguridad. ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, por eso, ojalá, presidente, invite a Iván Gatón, puede buscar 2 o 3 asesores más, Roberto Álvarez, una cena. O sea, vamos a ver cuál va a ser la estrategia de la República Dominicana en su condición de gris colonia, de un país que ahora ha entrado, como le digo, en esa etapa de decadencia, porque en todo esto significa el aceleramiento de una decadencia de los Estados Unidos y el incentivo para que esa alternativa que son los BRICS, Brasil, Rusia, China, la India, Irán y todo esto que ya tiene que ver más, que controlan un 40% del Producto Interno Bruto y que no son tan fuertes como Estados Unidos, pero son importantes. O sea, ¿qué va a pasar con el mundo de hoy y estos dos bloques? Porque es un mundo multipolar. En definitiva, que cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas.